Ahora sí. Bueno, hemos visto la clase pasada lo que es alfabetización científica, esta visión de la UNESCO que a mi juicio es bien interesante, que es cuál es el valor que tiene la ciencia para la persona que no se dedica o no se dedicará nunca profesionalmente a esto. Y como vimos, la UNESCO da más o menos tres visiones: la alfabetización científica práctica, la cívica y la cultural. Hay una cuarta dimensión que no aparece en el texto que yo les mencioné, a pesar que la UNESCO y algunas visiones que vienen desde la educación científica la han incluido, que se refieren al activismo político, ¿ya? Después le voy a dar mi opinión de por qué creo que la alfabetización científica no debiera apuntar a eso necesariamente, ¿ya? Pero me voy a referir primero a estas tres, porque la otra es una opinión personal. Y como vimos en la clase pasada, lo que se refiere a la alfabetización científica práctica, bueno, ahí puede que la memoria me falle un poco, pero se refiere a una dimensión de la alfabetización científica, se refiere al extracto del conocimiento científico que de aplicarse mejora la calidad de vida de la gente, ¿ok? Y ahí hay varios temas que están más o menos consensuados de cuáles son, los temas de nutrición, drogas, medio ambiente, temas de alfabetización económica, son algunos ejemplos de dimensiones donde la ciencia tiene conocimiento que aportar, y el ciudadano, no siendo científico, al menos ese margen de conocimiento de aplicarlo podría mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, en el caso de Chile, hay algunos que afirman, yo no estoy seguro de esto porque no es mi área, pero voy a transcribirlo como lo entendí. Hay algunos científicos económicos que afirman que gran parte del problema de endeudamiento que tienen los chilenos no obedece tanto al tema de la pobreza, porque hay países que son más pobres que nosotros, pero no están tan endeudada la gente, ¿ok? Aquí es una mezcla, dicen, entre que aquí hay mucho más acceso al crédito que incluso en países que son más pobres que nosotros, y hay una alfabetización económica nula. O sea, no sé si ustedes saben cuál es una deuda, el máximo de deuda saludable para una persona, sobre la cual la probabilidad de que entre en una espiral de deudas e intereses y que salga de eso es muy poco probable. ¿Ustedes saben cuál es la máxima deuda razonable que puede tener una persona, de acuerdo al estudio económico? Yo no tengo idea. Fíjense que lo que dice el estudio económico, en base a una estadística, es más o menos un 30% de sus ingresos. O sea, si ustedes tienen que pagar cuotas de todas sus deudas que superen el 30% de sus ingresos, la probabilidad de que entren en una espiral de no pago es enorme. Es enorme. ¿Ok? Ahora, obviamente que esto depende también del rango de dinero. Las personas que ganan muchísimo más dinero se pueden dar el lujo de tener deudas porcentualmente más altas. Por ejemplo, una persona que gana 10 millones de pesos mensuales, una persona mucho dinero, claro, si esa persona tiene que pagar 7 millones de pesos de cuotas de deuda, igual podría salir porque le sobran 3 millones de pesos para vivir bien, ¿ya? Pero una persona que gana 400.000 pesos, 300.000 pesos, que más o menos por ahí se mueve la media, o sea, la moda, no la media, la moda en Chile, ¿no es cierto? Que de 400.000 pesos le sobren 100.000 para vivir, esa persona es poco probable que pueda vivir con 100.000. Entonces, por eso se calcula que un 30% de la deuda en un rango de ingresos normales. ¿Ok? Sí, ¿alguien dijo algo? Disculpe. ¿Hello? Escuché que alguien habló. ¿No? Esa es parte de la alfabetización económica. ¿Ya? Qué indignado. Esta es parte de la alfabetización económica. ¿Ya? No sé, pues, ver la diferencia entre un ingreso y un activo, la tasa de interés, bueno, hay muchas cosas que uno va viendo, ¿no es cierto? El porcentaje, la cultura de la inversión y el ahorro, esas son cosas que muy poca gente la tiene. Tengo muy claro que hay gente que no puede ahorrar o no puede invertir, ¿cierto? Pero hay gente que puede y no lo hace, y es por analfabetismo, ¿ok? Eso lo podríamos extrapolar, por ejemplo, al tema de la nutrición. Por ejemplo, la proporción saludable de proteínas y carbohidratos que debiera comer una persona en función de su edad. Esa es una cosa que debiéramos todos saber, ¿ya? La distribución de los grupos alimenticios, ¿no es cierto?
Esas son cosas que deberíamos saber, y no solamente comer las cosas porque nos gustan o nos llenan. Y lo digo en un país que tiene serios indicadores de salud asociados a la malnutrición, que somos nosotros. ¿Okay? Creo que en Latinoamérica solo México está peor que nosotros. ¿Okay? También lo podemos llevar al tema de las drogas, ¿no es cierto? En Chile hay una explosión de consumo de marihuana desde personas menores de 21 años, que es donde se generan las adicciones irreversibles, entre paréntesis. En Chile se ha triplicado el consumo de marihuana en los últimos 10 años. O sea, la generación de ustedes son la que más consume marihuana en la historia. Y obviamente que hay ahí todo un analfabetismo respecto de cuáles son los perjuicios, porque hay afirmaciones que yo no le he visto arraigo en la realidad, o sea, en los estudios científicos yo personalmente no lo he visto, quizás lo pueden tomar ustedes como tema y a lo mejor contradecir lo que estoy diciendo, pero yo no lo he visto, ¿no es cierto?, de los beneficios de la marihuana. Yo los beneficios de la marihuana solamente he visto beneficios analgésicos, y para personas que tienen enfermedades de desbalance neuronal, por ejemplo, personas que tienen espasmo o que tienen movimientos tipo Parkinson, ¿no es cierto? Eso sí, el consumo de marihuana o de productos extraídos de la marihuana aplaca eso, pero capacidad anticancerígena nunca, que sea benéfico en el sentido que una persona sana deba consumirla por alguna razón. No he visto ningún estudio, y al revés, he visto un montón de estudios que dice que genera problemas. Se multiplica en ese grupo de personas que consumen marihuana, sobre todo muy joven, ¿no es cierto? Se multiplican los casos de, ¿cómo se llaman estas enfermedades? Hay unas enfermedades mentales que son parecidas a la esquizofrenia, ¿ya? O sea, en una población normal hay cierto porcentaje de gente que tiene esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad que es crónica, ¿ya? Las personas que tienen esquizofrenia deben tratársela siempre, ¿ya? Yo conozco una persona en esa condición. Sin embargo, el consumo de marihuana hace que este porcentaje de personas que tienen esquizofrenia suba. ¿Ok? Bueno, hay problemas de enfermedades asociadas a condiciones antisociales, ¿no es cierto?, que se incrementan en esos grupos, etcétera, ¿ya? Entonces, bueno, todos esos casos, droga, nutrición, economía, medio ambiente, ¿no es cierto? Saber, por ejemplo, los perjuicios que tiene la contaminación atmosférica para la salud, darse cuenta que quemar leña no tiene nada de bueno, ¿no es cierto? Que incluso hacer un asado al carbón es una cosa tremendamente tóxica para la salud y para todos los que nos rodean. Bueno, son cosas que si uno las domina, uno mejora su calidad de vida y la de su entorno, ¿ok? Y eso es a lo que se refiere la UNESCO con alfabetización científica práctica. Ciertamente hay ciertas ramas de la ciencia y ciertos conocimientos que escapan a lo práctico, y la UNESCO dice, no, eso quizás una persona se podría dar el lujo de no saberlo, ¿ok? Ya sea porque no tiene tiempo, no tiene ganas, ¿no es cierto? O a lo mejor, digamos, es un conocimiento tan especializado que ya es propio solamente para profesionales. Pero en estos campos sí, la parte práctica. Y después vimos la alfabetización científica cívica y la cultural, ¿no es cierto?, que es dado un acervo de conocimiento que existe en la comunidad científica, tomar aquellos que me permiten ser un ciudadano activo en el mundo, o sea, opinar y criticar a las personas que tienen poder, como decía Carl Sagan, ¿no es cierto?, que yo no me trague todo lo que dice una persona solamente porque tiene credenciales, solamente porque me cae bien o porque pertenece a mi línea política, en el fondo protegerme de los charlatanes, sobre todo los charlatanes con poder, ¿ok? De manera de cuestionar a la autoridad, ¿ok? Cuestionar no quiere decir en un sentido violento la palabra de violentar a la autoridad. O sea, si hay una autoridad oficialmente reconocida, no se trata de atacarla físicamente, sí se trata de atacarla en términos de las ideas que propone. Si las ideas son malas, es nuestra responsabilidad decir que son malas, ¿ok? Criticar si son malas. Y eso, por ejemplo, en mi opinión, se debiera haber reflejado en una persona que debe leer un programa de gobierno antes de votar por alguien para presidente. Al menos debiera leer el programa de gobierno, porque en el programa de gobierno están las ideas, supuestamente, están las ideas que se van a aplicar para el país, y hay que ponderar si esas ideas tienen criterios científicos, justificación científica, si tienen fundamento racional y evidencia a favor. ¿Ok? Independiente si esta persona adhiere o no a su línea política. Por último, si ustedes tienen como criterio prioritario que votarían solamente a una persona de una ideología política, al menos si van a leer solo ese programa de gobierno, porque por las otras personas no votarían jamás, ¿ok? Pero al menos lean el programa de gobierno de esa persona para ver si al menos votan en blanco.
o sí le dan el voto a esa persona, ¿ok? Esa es como la concepción de alfabetización científica cívica, ¿ok? Y la otra es la cultural, que yo les mencionaba que no estaba tan de acuerdo, pero sí tiene un punto a favor a mi juicio, que es que finalmente nuestra sociedad se ha construido en torno a la ciencia. O sea, que la ciencia ha influido en la cultura, sí, yo estoy de acuerdo. Hay propuestas que dicen que la ciencia es parte de la cultura. Yo en esa visión no estoy tan de acuerdo, ya se los dije por qué la clase pasada, pero reconozco que en la UNESCO lo ven así. Ya estarían las 3 dimensiones de la alfabetización científica, y está la cuarta del ciudadano que lucha por una consigna social, ¿okay? Que esa es la cuarto nivel de alfabetización científica, el ciudadano que lucha por la justicia social, ¿okay? Yo en esa cuarta dimensión yo no estoy tan de acuerdo por una razón bien simple, que yo creo que la ciencia lo que debiera profesar es la libertad de pensamiento y el escepticismo, y si producto de ejercer eso uno termina abrazando una consigna social, súper, no tengo ningún problema al respecto. Pero tengo un conflicto con endosar una consigna política a la alfabetización científica, por cuanto detrás de una consigna política hay una filosofía política. Y detrás de una filosofía política hay una ideología. Y yo creo que la ciencia no debiera estar ideologizada. Las personas debieran quizás ideologizarse, quizás, ¿no es cierto? Pero la ciencia debiera fomentar la libertad de pensamiento y el escepticismo. Y eso significa no abrazar a priori, y sí a posteriori, no tengo ningún problema, no abrazar a priori ninguna ideología como cierta. ¿Ok? Pero esa es mi opinión. Ustedes pueden estar absolutamente en contra. Aquí se fomenta el debate. Esto es lo que hemos visto hasta ahora. Dudas, consultas, opiniones de lo que hemos visto, lo escucho antes de avanzar. Lo escucho, las escucho. Dudas, consultas, opiniones. Bien, veo que está todo claro. Entonces, de todas maneras, si tienen dudas, consultas, opiniones, díganlo, ¿ya? Yo aquí trato de decir cosas polémicas también para fomentar el debate, ¿ya? Lo que corresponde ver el día de hoy es lo que se denomina escepticismo científico, que tiene que ver también con la lógica de argumentar que tiene la ciencia y cuáles de esas formas lógicas de argumentar no serían válidas, o sea, serían falacias, ¿ok? Y antes de comenzar, les voy a mostrar un par de cosas para que las debatamos, ¿ya? Y las discutamos. Mire, el concepto de escepticismo es un concepto que tiene varias interpretaciones. Hay personas que han caricaturizado el escepticismo y ven en la persona escéptica como una persona que es incrédula, o sea, la persona que no cree en nada, ¿ok? La visión de escepticismo que les voy a mostrar acá, que desde nuestro punto de vista, en el marco de este curso, a la hora de debatir, se debe hacer siempre en un marco de escepticismo, a nuestro juicio, ustedes pueden estar en desacuerdo, es una visión de escepticismo que tiene un apellido, que es científico, ¿no es cierto? Y en algunos manuales de filosofía de la ciencia se le denomina el escepticismo como una actitud ante las afirmaciones, una actitud de duda, ¿ok? Es una actitud de duda ante afirmaciones que no presentan una justificación de acuerdo a cómo lo entiende la ciencia, por eso se llama escepticismo científico. Nosotros vimos en las clases pasadas ¿qué entendemos por justificación científica? Entendemos por justificación científica aquellas afirmaciones que son coherentes con el conocimiento previamente validado por la comunidad, ¿ok? Son coherentes con ese conocimiento previo, y además que posee evidencia a favor, ¿ok? Entonces, si una afirmación va acompañada de esos dos pilares, quiere decir que estaría justificado científicamente y por lo tanto la actitud de duda debiera aplacar, ¿ok? Dicho de otra forma, si la afirmación no posee una justificación en estos dos ámbitos, yo debiera mantener una actitud de duda respecto de su veracidad. Entonces el escepticismo es una actitud. Eso es lo que dicen varios manuales de filosofía de la ciencia y yo estoy de acuerdo. El problema está que, según divulgadores de la ciencia, como por ejemplo Carl Sagan, ¿no es cierto?, dice que de todas las habilidades que tiene la ciencia, formular preguntas, formular conjeturas, lo que uno quiera,
La única que es antinatural es esta. Esa es la visión de Carl Sagan, ¿ya? Porque dice que a nosotros nos nace espontáneamente desde niños preguntarnos cosas. La curiosidad es algo súper espontáneo, está en nuestra naturaleza, ¿ok? Conjeturar respuestas también, ¿ok? Pero que nos es sumamente antinatural, de acuerdo a Carl Sagan, y yo estoy de acuerdo con él, es dudar. Lo que nos es natural es creer, no es dudar, ¿ok? Cuando yo no sé algo, o yo dudo de algo, normalmente yo estoy en un estado de angustia. En cambio, cuando yo le encuentro sentido a algo, es decir, yo creo entender algo, ¿no es cierto? Ese sentido de angustia se aplaca, ¿ok? Entonces, en el creer hay un confort psicológico, en el dudar hay una angustia. Y por lo tanto, Carl Sagan tiene una frase muy buena, dice que ser escéptico es como tener buenos modales. Nadie nace con buenos modales. Los buenos modales se cultivan en un proceso educativo muy tortuoso, ¿ok? Respetar el turno, no interrumpir cuando otra persona habla, ¿ok? Bueno, esas cosas, ¿no es cierto?, no nos son naturales, nos tienen que educar si ustedes ven, los niños no son espontáneamente educados. De hecho, los niños son espontáneamente muy mal educados. Quitan las cosas, interrumpen, se saltan la fila, ¿no es cierto? Entonces, lograr ser educado para no matarnos entre nosotros, ¿no es cierto?, es muy difícil y es antinatural. Y la educación nos lleva a ese estado antinatural, ¿ok? Y según Carl Sagan, el escepticismo es lo mismo. O sea, hay que cultivarlo a lo largo de la vida y muy pocas personas logran tener una actitud escéptica ante las nuevas afirmaciones. No sé qué opinan ustedes al respecto. Porque es una opinión de Carl Sagan, él da su referencia psicológica, ¿no es cierto? Pero no sé qué opinan ustedes. Yo ¿Son escépticos igual, ustedes? yo ¿Sí? igual pienso que va muy conmigo eso. ¿Tú eres escéptico? Creo que sí. ¿Siempre has sido escéptico o te volviste escéptico? Que cuando, por ejemplo, a mí me dicen algo y yo no le voy a creer a la primera, pues yo tengo que verlo para yo realmente estar de acuerdo con lo que me digan. Si me lo cuentan y no, si no lo veo con mis propios ojos, no lo voy a creer. Ya. Tú aplicas el argumento ver para creer, ¿no es cierto? Que es una Claro, más o forma de menos. escepticismo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te entendí bien? Sí, algo así. El ver para creer es una forma de escepticismo, ¿ya? Ahora, lo que sí el ver para creer no se le considera escepticismo científico por una razón bien simple, porque el escepticismo científico, o sea, el ver sería un tipo de justificación, ¿ok? Pero el que podríamos asociarlo a la evidencia, quizás, ¿no es cierto? O sea, si yo veo algo, tengo evidencia de que ese algo existe, ¿ok? Ahora, nosotros vimos que en ciencia no solamente la evidencia es una dimensión de justificación, también es el fundamento racional, es decir, que la afirmación venga acompañado con coherencia con el conocimiento previo. ¿Ok? Por eso el escepticismo científico es un poquito más refinado que el ver para creer, porque el ver para creer es como una parte del escepticismo científico, pero no es todo. No sé si me explico. Yo puedo ver cosas, por ejemplo, les pongo un caso, y yo tengo un ejemplo más abajo. Lo voy a mostrar, ¿para qué voy a...? Le voy a mostrar un caso de por qué el ver para creer, siendo parte de la ciencia, si es que lo entendemos bien, no podemos reducirlo a esto. Miren. Aquí tiene usted el ver para creer. Supongan que yo afirmo que yo puedo levitar. ¿Cómo aparece esto, no es cierto? Afirmo que yo puedo levitar. Y de repente vemos esto. O sea, yo me pongo frente a ustedes y floto en el aire. ¿Ok? Y ustedes quedan con la boca abierta. Entonces, si aplicamos el ver para creer, ¿no es cierto? Como tú dices, Sebastián, querría decir que solamente con eso aplacamos toda duda. Y tú ya No, debieras no, aplacar tu duda y ya creer que eso es cierto. ¿Ok? no, porque yo sé que inevitablemente, porque yo obviamente quedo asombrado, yo sé al tiro que hay cosas que no veo, que no las sé, no las estoy viendo. Entonces me falta por ver todo, y si yo viera todo, ya me daría cuenta cómo es posible que lo hace. Ya, fíjate, tú dijiste la última frase es súper importante. No te basta solo con verlo levitar.
levitar, tú quieres saber cómo levita. ¿Ok? ¿Cómo lo hace? Así dijiste tú, ¿no es cierto? Claro, una vez yo sé cómo lo hace, ahí ya creo. Ya, ¿te fijas? Entonces, a ti lo que te falta es el fundamento, es decir, la explicación de por qué es levita, porque a lo mejor podría ser un engaño, por ejemplo. Podría ser un engaño óptico. ¿Ok? Como los de la calle. O sea, la base de los magos, entendamos los magos como las personas no que tienen superpoderes, sino que te hacen creer cosas que no son ciertas, ¿no es cierto? Es eso, o sea, es en base a lo que tú ves engañarte. Entonces, junto con ver a una persona levitar, que sería una dimensión para yo aplacar mi escepticismo, yo tengo que encontrarle una explicación, o sea, tengo que encontrarle fundamento a esto. ¿Y a qué le llamamos fundamento? A que existan ideas generales que le den sentido a lo que estoy viendo, y esas ideas generales deben estar demostradas por sí solas. ¿Ok? Hasta donde sabemos, las ideas generales que nos rigen en ciencia, las que se aceptan como válidas en la comunidad, es que la gravedad terrestre atrae los cuerpos con masa. Eso es lo que la comunidad acepta, los físicos, por ejemplo. Sabemos también que los seres humanos nosotros tenemos masa, por lo tanto, el fenómeno, o sea, ver a alguien levitar, es un fenómeno que no tiene explicación. O sea, si nosotros viéramos el fenómeno, yo nunca lo he visto, ¿no es cierto? Esto es una foto trucada, obviamente. Si nosotros viéramos a alguien levitar, no tendríamos explicación científica para eso. Y al no tener explicación científica para eso, a pesar que lo estamos viendo, lo que dice el escepticismo científico es que todavía debemos mantener la actitud de duda, porque estamos viendo el fenómeno, pero todavía no le tenemos racionalidades. Por lo tanto, sigo dudando de la afirmación de que esta persona levita. Quizás no está levitando, quizás yo estoy viendo algo, me está engañando de vista. Hay muchos quizás que habría que resolver. ¿Ok? Salvo que los postulados generales se demuestren que hay un postulado general que sí le da sentido a la levitación. A lo mejor esta persona tiene pantalones de hierro y bajo de ellos hay un campo magnético y lo hace separarse. Y no es levitación, es otra cosa. ¿Ya? A lo mejor, no sé. ¿Se entiende? Sí. El problema es que ¿quién nos es espontáneo? Y traten de ser honestos con ustedes. Cuando uno ve algo así, si yo nunca he visto algo tan extraordinario como esto, pero si yo lo viera, mi psicología así como animalesca, por así decirlo, es asombrarme y decir, ¡oh, cómo lo hace! Increíble, puede levitar. Yo, como que lo que uno arrastra espontáneamente es a creer, y hasta uno se alegraría, así que increíble. El dudar viene después. Después uno dice, oye, pero ¿no será que en realidad me están engañando? El dudar es algo medio tortuoso. Pero acaba de decir, al afirmar eso, decía, pero ¿cómo lo hacen? Ya se está preguntando si es que era verdad o no. Por eso, tú no aplacas tu actitud de duda hasta que no le encuentres racionalidad a la afirmación. Claramente, si tú ves esto, le estás encontrando una evidencia, pero quizás esa evidencia la estás malinterpretando, porque no tiene racionalidad. Ya. Es difícil esto, es difícil. O sea, bueno, Franco, tú dices, uno es escéptico después de que creyó y razonó. O sea, normalmente lo que dice Carl Sagan, al menos yo estoy de acuerdo con él, es que nosotros nacemos crédulos y nos volvemos escépticos. Pero nadie nace escéptico, dice. No hay ni un niño escéptico. O sea, los Sí, niños en su estado natural son crédulos, creen todo. de hecho ¿Sí? a eso me refería. No creo que sean solo los niños, creo que somos los adultos también. La mayoría de los adultos Yo al sí. menos trato de ser escéptico, al menos de mantener esa actitud. No lo hago forzosamente, es como para algunas personas es más natural no creerse todo. Pero creo que alguna vez escuché, de hecho, en algún paper o algo así, o basado en algún paper, no es que haya leído yo el paper, eh, que la gente tiende a creer lo que oye o lo que ve, al menos por un segundo, lo asume como verdad y después puede dudar de ello, pero siempre lo asume como verdad primero. No sé si se entiende a lo que voy. Claro, o sea, que en el fondo el primer lapso de tiempo sería nuestra reacción espontánea, creer que algo es Sí, verdad. sí. Y el segundo lapso de tiempo, que no a todos se les da, es dudar
de lo que psicológicamente, de mi impulso psicológico de creer. Sí, Esto tiene exactamente una frase bien buena que dice, para crear escépticos tienen que creerte que tienen que ser así. Claro, bueno, la actitud de la UNESCO no es, o sea, no de la UNESCO, ¿eh? En realidad el tema del escepticismo científico, yo no la he visto tan plasmada en la UNESCO, honestamente. ¿Ya? De hecho, yo esa es una crítica que tengo a la gente de educación científica. La gente de educación científica valora mucho las habilidades de la ciencia, la capacidad de formularse preguntas, conjeturas, concluir basado en evidencias, cosas por el estilo. Pero a mi modo de ver, el escepticismo científico es la habilidad científica más difícil de lograr y la he visto muy poco trabajada en estas posturas de educación científica. ¿Ya? Ahora, las personas que trabajan esto, hay asociaciones de escépticos en muchos países del mundo, en Chile hay una, ustedes pueden ir a la AECH, Asociación de Escépticos de Chile, que forma parte de la Asociación de Escépticos Internacionales. La postura detrás de decir que uno debe ser escéptico es en base al argumento de Carl Sagan, ¿ya? Es que es, en el fondo, nuestra única barrera de defensa contra los charlatanes con poder. ¿Ok? Porque si tenemos gente que, charlatán entienda que quieren hacernos pasar cosas falsas como ciertas, ¿no es cierto? Para su beneficio. Si estos charlatanes tienen poder, es decir, controlan medios de comunicación, controlan decisiones a nivel del poder ejecutivo, legislativo, ¿no es cierto? Bueno, nos va a costar caro. Nos va a costar muy caro. ¿Ok? Porque nos van a controlar. Ese es el argumento que está detrás. En el fondo, el argumento del ciudadano empoderado. Un ciudadano no puede ser empoderado si es crédulo. Porque si es crédulo, se va a rendir a quienes controlan los medios de comunicación. Así de simple. Y no vamos a descubrir hoy en día que los medios de comunicación son un método de control social. O no están de acuerdo, no sé, no están de acuerdo. Yo creo que en Chile es clarísimo. En Chile hay 2 o 3 consorcios de medios de comunicación y todos sabemos quiénes los controlan. ¿Los controlan para bien o para mal? Yo creo que yo he visto de 2 cosas. Yo he visto tanto para bien como para mal. Yo creo que en el caso de las vacunas, los medios de comunicación en general han hecho un trabajo más o menos aceptable. ¿Ok? No espectacular, pero aceptable. Pero en otros temas yo creo que han manipulado bastante la opinión de la gente. ¿Ya? En temas, por ejemplo, el financiamiento ilegal de la política. Por ejemplo, hay muchas cosas que no han salido con la suficiente claridad como una persona medianamente informada se entera. ¿Ok? Por ejemplo. Héctor dice una frase que dice, suena pedante ser escéptico, pero es importante. Yo, mira Héctor, te voy a contar una infidencia. Yo cada vez que tengo discusiones sociales en temas, ¿ok?, donde aflora mi escepticismo, termino cayendo pésimo. O sea, esto no es un ser escéptico, no es un bálsamo social, para nada. ¿Ya? De hecho, no terminas cayendo mal, porque la mayoría de la gente cree. Y cuando te empiezan a contar algo en una mesa y tú les dices eso debe ser falso, no te miran con cara de buena gente, créeme. No sé si les ha pasado. Bueno, bajo esa perspectiva yo prefiero personas desagradables, pero centradas con los pies en la tierra, que muy simpáticas, pero que te pintan castillos en las nubes. No todos lo ven así. Yo lo veo así como dices tú, pero no todos lo ven así. Yo una vez tuve una discusión en una mesa por el tema de la astrología, me acuerdo. Y tenía una persona que era pareja de un primo mío, y ella hablaba de que el astrólogo le había acertado con su destino y cosas por el estilo. Y yo le pregunté, ¿qué te dijo el astrólogo? Dijo que yo iba a conocer a la pareja de mi vida en los próximos años. Y claro, yo en el fondo le dije, mira, eso es súper fácil de decirlo. O sea, si yo les digo eso a ustedes, que se mueven en la veintena, ¿no es cierto? Eso es obvio. O sea, la gran mayoría de la gente conoce a la pareja el resto de su vida entre los 20 y los 30 años. Entonces, decir eso es como la probabilidad de acertarle es enorme, no hay que tener poderes sobrenaturales para eso. ¿Ya? Entonces yo le dije, el astrólogo te dijo algo sumamente obvio para tu edad. Decía, es como decirte, estás tomando grandes decisiones. ¿Ok? Bueno, cuando dije eso, se molestó, me miraron todo feo, pero dejé de hablar. Héctor dice, hay que tratar de leer el ambiente. Muchas veces no vale la pena cuestionarle el horóscopo a tu mamá, sino causa reales problemas. Sí, bueno, yo desde experiencias como esa yo he aprendido que uno tiene que debatir con gente que está dispuesta a escuchar. Si la gente ni siquiera tiene apertura al diálogo, debatir es una pérdida de tiempo.
¿ok? Pero es que ese tipo de ideas también hacen que el debate de las ideas y de una u otra forma la distribución del conocimiento se limita a personas que están dispuestas a hacerlo, y eso también crea un sesgo, porque hace que nos separa de nosotros y ellos, por decirlo así, lo cual también es un error. No, mira, yo estoy de acuerdo con que es un error. Lo que pasa es que yo lo que afirmo es el tema del orden temporal de las cosas, cómo se dan. O sea, yo comparto contigo que hay que aspirar al debate con todos, ¿ok? Sin embargo, antes de llegar a debatir con todos, hay que educar a las personas en el valor del debate, como lo estamos haciendo con usted. Porque si no se convencen del valor del debate, tú no vas a llegar nunca a debatir con ellos. Entonces hay como un trabajo previo que hacer más que la confrontación. O sea, si tú vas a confrontar a alguien que no tiene apertura al diálogo, en ese momento, en mi opinión, vas a perder el tiempo. Primero hay que empezar a discutir antes de, oye, mira, es difícil saber si algo es cierto o no. Es bueno darse el tiempo para empezar a averiguar si las cosas son ciertas o no, porque nos pueden controlar. Y una vez que uno persuade a la persona de decir, oye, en realidad es difícil poder opinar con tajante en temas complejos, una vez que uno logra superar esa barrera, ahí recién empiezan, en mi opinión, a tomar con educación la postura contraria. ¿A qué me refiero con educación? De escucharla, analizarlo en sus propios méritos, lo que tú estás afirmando, o sea, tu justificación, no atacar a la persona, sino que a las ideas y a los argumentos, y ahí se genera un debate fructífero, ¿ya? Pero cuando la persona de antemano te empieza a poner adjetivos calificativos, sin tú siquiera haber dicho nada relevante, no sé si vale la pena debatir en ese momento con esa persona. Quizás más adelante, ¿ya? O sea, hay ciertos requisitos de un debate, ¿eh? Una es prohibir el ataque ad hominem, que se llama, el ataque a la persona. Si una persona empieza a atacar a la persona por cómo opina, o sea, tú eres tonto, tú eres ignorante, tú no sabes nada, no sé, tú eres un facho, un comunacho, esos son ataques ad hominem, ¿ya? Vamos a ver eso ahora. Más dudas, por favor, consultas, comentarios. Bajo esa perspectiva, profe, no sé, quizás estoy equivocado, pero el escéptico en ese caso nunca perdería el tiempo. No podría estar en la postura de que, claro, no, yo no pierdo tiempo, porque claro, al ser escéptico, desde mi perspectiva, claro, nada es verdad y todo está permitido. No, quiero aclarar bien eso. O sea, el escéptico no es alguien que afirma que nada es cierto, ¿ok? No, pero claro, me refiero a que no creo en nada, pero por lo mismo estoy dispuesto a creer en todo. Es como, claro, cualquier posibilidad, cualquier cosa es posible, pero no estoy cerrado a ninguna posibilidad. Exactamente. El ser escéptico, fíjate, implica dos cuestiones que parecieran contradictorias, pero no lo son. O sea, uno es que tú dudas de todo lo que no tenga una justificación satisfactoria, número uno, y la otra, y la conclusión de eso es que por lo tanto, cualquier afirmación que tenga una justificación satisfactoria, tú vas a tener que creerla, aunque te parezca increíble. ¿Ya? Incluso, mira, te voy a poner una frase de Isaac Asimov, ya que él, a mi juicio, grafica. Isaac Asimov es un escéptico reconocido, bueno, fue, ya no vive, ya. Déjenme ir a Isaac Asimov. Miren. Bueno, para quien no lo conoce, ¿ya? Isaac Asimov ya murió en la década de los 90. A él se le conoce el escritor de ciencia ficción más importante de la historia. No sé si será cierta esa afirmación o no, pero de que está cerca, no me cabe duda, ¿ya? Él escribió muchos cuentos de ciencia ficción, varios de ellos lo han hecho película, por ejemplo, El hombre bicentenario, Yo Robot, ¿no es cierto?, de Will Smith, que le hicieron película. Y él escribió otro más que se llama Fundación, que la están haciendo película, que algunos lo consideran como el cuento de ciencia ficción más impresionante de la historia. De hecho, a mí me llama la atención que no hayan hecho Fundación película, siendo que muchos la consideran como una obra maestra superior a la Guerra de la Galaxia, ¿ya? Pero bueno, él también fue un gran divulgador de la ciencia. Y él tiene en esta frase lo que yo entiendo de un escepticismo científico bien comprendido. Fíjense lo que dice él. Él dice, ¿no crees en los platillos voladores? Me preguntaron. ¿No crees en la telepatía? ¿En los astronautas de civilizaciones antiguas? ¿En el Triángulo de las Bermudas? ¿En la vida después de la muerte? No, respondí. No, y nuevamente no.
Y aquí dice, recién una persona empujada por la desesperación antimeletanía de rotundas negativas espetó. ¿No crees en nada? Que esa es la mala interpretación del escepticismo. ¿No crees en nada? Sí, dije. Le dije, creo en la evidencia, creo en la observación, la medida y el razonamiento. Fíjense, ahí está la justificación racional y la evidencia. Lo dice clarito en esa frase. Confirmadas por observadores independientes. O sea, él entendía el proceso social de validación de la comunidad. ¿Okay? Y fíjense cómo cierra la frase, dice, creeré cualquier cosa, sin importar cuán salvaje y ridícula sea, siempre que haya evidencia de ello. Cuanto más salvaje y ridículo es algo, sin embargo, más firmes y sólidas tendrán que ser las evidencias. ¿Ok? Hay una frase que de las comunidades escépticas que dice, afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Si ustedes afirman algo que es extraordinario, o sea, que rompe nuestros esquemas completamente, por ejemplo, ustedes afirman tener telepatía, yo les voy a aceptar la evidencia, pero una evidencia bien contundente, no solamente una coincidencia de un experimento de un N de 10. No sé si me explico. Entonces, el escéptico científico, bajo esta visión, es completamente abierto de mente a afirmaciones, por muy locas que sean, siempre que tenga un fundamento y unas evidencias bien contundentes. Si cumple con eso, terminamos creyendo. Terminamos aceptándolo y creyéndolo y aceptándolo como una afirmación. En mi opinión, la consideramos como que tiene algo de verdad. No sé si se entiende esto por ahí. Entonces, ser escéptico no es ser incrédulo. El incrédulo es el que no cree en nada, nunca. O sea, tú les puedes presentar los mejores razonamientos, las mejores evidencias, y te va a decir, igual no te creo. Eso es ser incrédulo, no es ser escéptico. Por favor, más dudas, comentarios. En el marco de un debate, ¿no es cierto? Entonces es importante ser escéptico, no solo con la opinión del contrario, sino que con tu propia opinión. Y un debate honesto querría decir, díganme si ustedes están de acuerdo, ¿no es cierto? Querría decir, desde mi punto de vista, un debate honesto en el marco de un escepticismo científico querría decir que si la persona o el grupo con los cuales estoy debatiendo presentan mejores argumentos y mejores evidencias que mi creencia de las cosas respecto al tema, significa que la conclusión necesaria es que yo debiera cambiar de opinión, salvo que existan criterios más importantes que los científicos que me mantengan en mi postura. Por ejemplo, por un tema moral. ¿Ok? O sea, si esto rompe su escala de valores morales, yo podría entender que ustedes, a pesar que la ciencia le entrega mejores justificaciones y evidencias a una opinión contraria a la de ustedes, yo ahí podría entender que ustedes igual se mantengan en su postura. Porque también no hay que desconocer que la escala de valores influye en cómo uno opina y actúa en el mundo. Pero además siempre a uno le enseñan que en realidad el debate no es para aprender, ¿no? Es para enfrentar dos opiniones y decir que el otro está mal y listo. Porque de hecho sí en el colegio te enseñan, porque de hecho si que uno se empieza a cuestionar a sí mismo, te restan puntos. Sí, bueno, esa forma de ver el debate como una competencia tiene pros y contras, y la contra es la que dices tú. O sea, si tú pones el debate como una competencia, el objetivo entonces del debate es ganar y destruir al otro, ¿no es cierto? Que eso se da mucho en las redes sociales, así como el que humilló al otro, ¿ok? Pero en estricto rigor, si tú quieres un debate honesto para saber... Profe, ¿Sí? Disculpa, dale. bajo esa perspectiva, yo creo que de una o de otra forma va en la valorización que nosotros le damos a las ideas, porque claro, el que, comillas, pierde en el debate, no pierde realmente. Depende No de tu pierde, escala de valores. claro, no pierde realmente, porque bueno, a un nivel de competencia que ya podría ser, no me gano un premio, pero resulta que al final la construcción de los argumentos toma otro matiz, después de, claro, la competencia. Bueno, lo que dices tú no es cierto, por eso te digo, depende de tu escala de valores. Si tu escala de valores, si tú valoras más el triunfo que la verdad, por supuesto que para ti es más importante ganar un debate que reconocerle al otro que su visión de mundo respecto a un tema, o sus afirmaciones, sus creencias respecto a un tema, están mejor justificados, y por lo tanto es más probable que sean ciertos
su creencia que la tuya. Yo personalmente creo, como científico y porque mi escala de valores personales coincide con este ámbito de la ciencia, para mí el valor de la verdad está por sobre los otros valores, ¿no es cierto? Yo pienso que, como tú bien decías, un debate bien llevado, perder en el debate, o sea, reconocer que en realidad el otro tiene una mejor postura, tú finalmente sales ganando porque te das cuenta que quizás estabas equivocado respecto a un tema. El problema es que cuánta gente cambia de opinión en un debate público. Yo nunca lo he visto, honestamente. Por eso es más fácil señalar que uno gana y que el otro pierde. Claro, pero por ejemplo, Es más ustedes han fácil, escuchado, ustedes han decir escuchado un así como debate. perdí a decir tienes razón. Exactamente. ¿Ustedes han escuchado alguna vez un debate público que digan, ¿sabes qué? Después de escucharte, ¿sabes que no tenía idea de estos argumentos que están dando? Y en realidad ahora cambié de opinión. Te lo agradezco mucho. ¿Han escuchado eso alguna vez? Hay algunos textos que cuentan unos casos de eso, ¿ya? Que se dé una cosa impresionante en un debate donde alguien cambió de opinión. ¿Ya? Dani dice que tú crees que sí. ¿Dónde escuchaste eso? Yo, en Chile al menos no lo he escuchado. ¿Ya? Yo una vez en una televisión del Reino Unido lo escuché. O sea, claro, tú dices acá, mira, si eso se da, ¿no es cierto? Para mí muestra uno de los valores que tiene el debate de ideas, ¿ya? De los valores que queremos inculcar en este curso respecto al debate de ideas. Que el debate es una forma de buscar lo que es cierto respecto a un tema que es complejo y que no es evidente qué es lo bueno o lo malo. Les pongo un caso, miren. ¿Qué opinan ustedes de cómo podemos resolver la crisis climática asociada al efecto invernadero? Es decir, esta emisión de CO2 de los combustibles fósiles que está incrementando la temperatura del planeta y el clima se está volviendo cada vez más hostil a los seres humanos. Y se están prediciendo sequías extensas, inundaciones en otros lados, ¿no es cierto? ¿Cómo, según ustedes, deberíamos resolver eso? A ver qué opinan. Quiero que me den una opinión porque quiero ir en contra de ustedes. Independiente de lo que digan, quiero ir en contra de ustedes para ver si es que ustedes cambian de opinión. A ver. ¿Qué piensan ustedes respecto a ese tema? Si ustedes tuvieran el poder, ¿qué harían? Ustedes están a cargo de la ONU, están a cargo de, no sé, el tema del cambio climático, que nos está llevando a un clima hostil, ¿no es cierto? Temperaturas altas, un clima cada vez más violento. Ya, Alexander dice eugenesia. ¿Cómo resolvemos el tema? Eugenesia, dice Alexander. ¿Qué opinas de esto? Porque ese tema es súper complicado. No es tan simple como se cuenta en los medios de comunicación. ¿Cuál es la solución? O las soluciones. ¿Cómo detenemos este cambio climático? Igual es complicado porque siento que me falta saber muchas cosas del ámbito para poder dar una solución. Porque a lo mejor puedo decir algo, pero es muy fantástico. No sé. Todos opinamos desde cierto grado de ignorancia, así que láncese nomás. Nicolás dice, disminuyendo la producción de gases invernadero en un principio para pasar a energías libres, limpias, ¿no es cierto? Dice, libres de emisión de CO2. ¿Alguien más va a decir algo? Disculpe, que le interrumpí. Sí, yo iba a decir que creo que igual es como algo multivariable, es decir, no es como que haya una única solución, sino que tienen que implementarse muchas soluciones para tener cierto efecto. Pero yo creo que, por ejemplo, una solución, o sea, algo que aportaría sería quizás el uso de energía nuclear en vez de quemar carbón. Mira, eso iba a decir. Mira, la opinión que iba a dar tú era la que iba a dar yo para irme en contra de usted, ¿ya? Porque surgió en un principio la energía es limpia, ¿no es cierto? Entonces todos hablan de energía solar fotovoltaica, eólica, ¿no es cierto? Pero normalmente, si bien es cierto, tiene argumento racional, ¿no es cierto? Se sabe que no liberan CO2, ¿no es cierto? Tiene un problema de imposibilidad económica y técnica muy grande. Tienen que ser De hecho, respaldadas por fuentes de carbono. La mayoría de los países no tienen más de un 15% de su matriz energética con ese tipo de energía, por esa razón.
Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, hay varios que proponen, yo estoy de acuerdo, la energía nuclear. Ahora, fíjense, pero ¿cuáles son los argumentos en contra de la energía nuclear? Muy A peligroso. la gente le da miedo, pero no creo que La sea tan- administración de los desechos. Desechos y miedo a accidentes, ¿no es cierto? Que han habido accidentes. Y los desechos dejan inutilizado un terreno por siglos. ¿Ok? Ahora, el miedo es una cuestión que no es un argumento racional, es un argumento emocional. La pregunta es si ese miedo está fundado racionalmente. No realmente. Hay un miedo a otro Chernobyl. El problema es que si nosotros vamos a los grandes accidentes nucleares, Chernobyl es uno, Fukushima es otro, ¿no es cierto? Cuando uno lo analiza de la explicación, por eso estoy proyectando esto de la explicación científica. ¿Por qué ocurrió el accidente de Chernobyl? Fue pura negligencia. No fue que la energía nuclear tiene una tasa de accidentabilidad alta. Eso sería que la energía nuclear es peligrosa. ¿Okay? Fue pura negligencia. Vean la serie Chernobyl, que está basada en hechos reales. ¿Okay? Veanla, es una serie muy, muy buena. ¿Ya? Fue pura negligencia de los materiales que tenían para controlar el proceso de fusión, ¿no es cierto? Experimentos que se estaban haciendo que no estaban dentro de las normas, etcétera. ¿Ya? Ahorro de materiales que finalmente les llevó a un mayor riesgo. Se ocultaron muchas cosas por el lado político, bueno, etcétera. El caso de Fukushima parece que todavía se está resolviendo de qué diablos pasó. ¿Ya? Pero si ustedes ven, no está en buena mantención, ya ese dato yo no lo sé, ¿te fijan? Pero si ustedes ven la historia de las muertes por las distintas fuentes de energía, porque todas las fuentes de energía se le han endosado muertes, ¿ok? Lejos la que mata más, pero por lejos, es los combustibles fósiles y la quema de carbón. El problema es que no mata con explosiones, mata por muerte lenta, por enfermedades cardiorrespiratorias. Solo en Chile mueren miles de personas por la contaminación atmosférica que generan la combustión de combustibles fósiles, las termoeléctricas. Y mueren miles de personas, y lo sabemos. En la historia de la humanidad han muerto cientos de personas por accidentes nucleares. Y solo en Chile mueren miles de personas por contaminación atmosférica de termoeléctrica y quema de combustibles fósiles. Pongan una balanza. ¿Ya? El problema es que ese argumento es racional, no es emocional. La emoción nos dice que nos da más miedo la energía nuclear que automóviles circulando en torno a mi casa. ¿Ok? Pero, ¿y qué pasaría si empezamos a hacer más plantas nucleares? Y más países se suman. ¿Y qué pasaría si en algún momento empiezan a fallar? Igual es grande la expansión de la explosión. O sea, mira, lo que yo sé, porque obviamente no soy experto en temas nucleares, es que la proporción de plantas nucleares para alimentar a un país entero es mucho menor que la proporción de plantas termoeléctricas para alimentar ese mismo país. O sea, creo que tienes que poner, no sé, como 20, 30 veces más plantas eléctricas que plantas nucleares para alimentar a un país. Y por otro lado, el tema de la accidentabilidad en un marco de trabajo normal, tengo entendido que es súper baja en las plantas nucleares. O sea, normalmente son accidentes, no son accidentes por negligencia. ¿Ya? Porque en el fondo los residuos nucleares que se generan de ahí, que son sumamente nocivos, no se generan en la atmósfera, como sí lo hacen las plantas termoeléctricas, donde el contaminante se va y se dispersa. Aquí queda como sólidos y se entierra. ¿Ya? Entonces el real peligro, tengo entendido que es una explosión, que se te escape de control el proceso de fisión nuclear. ¿Okay? Pero para eso hay un montón de normas de seguridad. Y la gran mayoría de las plantas nucleares, la gran mayoría, salvo 2, en la historia de la humanidad, nunca han tenido ningún problema. Entonces, si uno saca ese porcentaje, en realidad los riesgos de muertes están mucho más a favor de las plantas nucleares que todas las otras formas de quema de combustible fósil. Todas. Pero socialmente, no hay, a mi juicio, puedo estar equivocado, no hay racionalidad respecto al tema nuclear. Hay miedo, no racionalidad. Sí, de hecho, ahora estaba el debate de que la gente en Japón está asustada porque van a soltar unas cuantas no me acuerdo si eran cientos o miles de toneladas de tritio al mar,
pero que eso en números no significa nada. De hecho, si se consume tampoco pasa nada, pero la gente está asustada y no quiere que la suelten al mar. No, tengo entendido que el titrio, titrio sería el Tritio. isótopo del hidrógeno. Tengo Sí. entendido que ni siquiera emite radiación muy tóxica, pero bueno, No, insisto. pero la gente se asusta y está... Pero si en el mar hacen estallar bombas atómicas todo el tiempo, Sí. no sé, Bueno, poco fíjese, y ilógico. Franco da otro dato, que las hidroeléctricas también son una buena opción. Bueno, me refiero, no perfecto. O sea, las hidroeléctricas igual inundan lugares, bajan la energía cinética de lo que hay para abajo, afectan los ecosistemas, ciertamente, ¿ya? Pero comparativamente a una termoeléctrica, pareciera que una hidroeléctrica es mejor, comparativamente hablando, ¿ya? Y en el mundo hay como 3 tipos de fuentes de energía que cubren grandes cantidades de demanda: termoeléctrica, hidroeléctrica y nuclear. Las otras siguen siendo menores, ¿ya? Yo espero que ojalá sean mayores, que después todo sea solar fotovoltaico, porque pareciera que esa sería como la fuente de energía la más óptima, ¿ok? Pareciera. Pero por alguna razón económica y técnica no han podido progresar, ¿ya? A lo mejor hay cosas que desconozco. A lo mejor hay un complot que hace que estas fuentes de energía no crezcan. Pero ese complot habría que demostrarlo. Tampoco puedo basarme en una teoría conspirativa, ¿sí? Mira, lo que le estoy mostrando aquí, que tiene que ver con el escepticismo científico, es que cuando yo presencio un fenómeno, la lógica argumentativa, ¿no es cierto?, a nivel de la explicación, porque cuando uno debate, uno hace 3 cosas, ¿no es cierto? En realidad hace 2. Perdón, me devuelvo. Las ideas de la ciencia se ocupan en 3 dimensiones, y en el marco de un debate se ocupan en 2. Las 3 dimensiones a las cuales me estoy refiriendo es que la idea de la ciencia nos permiten explicar el mundo, ¿ok? Explicar lo que conocemos o lo que vemos, predecir lo que desconocemos, ¿ok? Y esas 2 cosas se dan mucho en un debate. Yo explico mi postura y predigo los efectos benéficos o perjudiciales de visiones en temas sociales, ¿no es cierto? Y el tercer ámbito, yo podría actuar en el mundo, o sea, tomar decisiones a nivel personal, por ejemplo, o a nivel colectivo. Podría actuar en el mundo para intervenir en él, ¿ok? Y dado que este curso se llama Lógica y Argumentación Científica, ¿no es cierto?, lo que nosotros llamamos explicación científica, que es un tipo especial de explicación, ¿no es cierto?, es aquella explicación que parte desde premisas generales demostradas, ¿ok?, como sale acá, ¿no es cierto? Eso es lo que se llama el explanans, le llaman en la lógica argumentativa. Uno parte desde premisas generales demostradas. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo que es medio banal, pero valga el caso. C, llámese C una persona, ¿no es cierto?, quema todos los borradores que están mal. Esa es una premisa general demostrada, ¿no es cierto? Sumado a una contingencia o una circunstancia, por ejemplo, sumado a un caso particular, estoy en mi casa, hay un borrador que está malo, por lo tanto, si A y B son ciertas, ¿no es cierto?, si la generalización y las circunstancias son ciertas, la consecuencia necesaria que me explicaría algo, ¿no es cierto?, sería que se va a quemar aquel borrador. Por ejemplo, les pongo otro caso un poquito más aterrizado, porque considero que este caso que tomé en un libro como que es un caso que no es muy significativo para nada. Les pongo un caso. Acá, miren. Tenemos este fenómeno, ¿no es cierto? Un fenómeno natural, ¿ok? La pregunta es, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué sería una explicación científica? ¿Ok? Sería aquella explicación que se basa en premisas generales que están justificadas científicamente, previamente, ¿no es cierto? Por ejemplo, les puedo decir, premisa general, la luz del sol es policromática, es decir, emite todo el espectro de colores. Eso ya está demostrado. Caso particular, ¿no es cierto? Estamos en una atmósfera que está nubosa, y por lo tanto, en esa circunstancia, el agua sabemos que refracta y refleja la luz, por lo tanto, en esa circunstancia podemos explicar este fenómeno particular, que lo que estamos viendo, explicación, ¿no es cierto?, es la refracción y reflexión de la luz del sol por el agua presente en la atmósfera en este caso. ¿Ok? Esa sería como la explicación. Es un proceso deductivo. ¿Ok? Pero yo deduzco desde premisas generales ya demostradas. ¿Ok?
Eso sería un proceso de deducción. Toda explicación científica es un proceso deductivo de lo general a lo particular, número uno, y es científica en la medida que las premisas generales desde donde parto son premisas que ya han sido validadas por la comunidad. ¿Ok? En el fondo su valor de verdad, su veracidad o aceptación no está en discusión. ¿Ok? Que esta es la razón por la cual, a mi juicio, las teorías conspirativas fallan. Las teorías conspirativas también hacen procesos deductivos. Por ejemplo, dicen, bueno, una civilización extraterrestre vino hace 5.000 millones de años, ¿cierto? Generó una cruza con simios u homínidos previos a nosotros, y por lo tanto nosotros somos una cruza de extraterrestres con homínidos terrestres. Esa sería como una explicación no científica del origen de nuestra especie, ¿no es cierto? ¿Por qué sería no científica? Porque la premisa general que vino una civilización extraterrestre que llegó hasta la Tierra, esa premisa nadie la demostró. ¿Ok? Esa sería una explicación científica. Y la predicción científica... y por ejemplo, les pongo otro caso, miren, el que estábamos discutiendo recién. Si por cualquier motivo las premisas generales de la ciencia no concuerdan con un fenómeno, como el caso de la levitación que estamos hablando, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que uno concluye científicamente? Que simplemente no tenemos explicación científica hasta el momento. Es decir, si nuestras premisas generales son inconsistentes con algo que estamos viendo, observando, ¿no es cierto? Lo que concluye la ciencia es que no hay explicación científica. Simplemente eso, nuestro conocimiento es insuficiente para explicar esto. No siempre hay explicación científica para todo. Contrario a lo que cree la gente, como que la ciencia lo explica todo. Ojalá lo explicáramos todo, ¿ya? Hay cosas que se nos escapan. No sabemos qué diablos está pasando. Por lo tanto, la respuesta honesta, desde el punto de vista científico, es no sé. ¿Qué les parece? No sé. No sé. Esa se llama la honestidad intelectual. ¿Ok? No sé. Y no hay nada de malo. O sea, en ciencia, los vacíos de conocimiento son fuente de investigación. ¿Ok? No tengo idea. No sé. Y listo. Puede que no sé porque ignoro premisas científicas, opción número uno, o porque no hay. El conocimiento es incompleto. Número dos. Las predicciones científicas es lo mismo, ¿eh? O sea, en la predicción científica sigue la misma lógica de la explicación científica, en el sentido de que yo parto de premisas generales, lo que se llama el projectans, ¿no es cierto? Que son las ideas generales que ya están validadas por la comunidad. Y esas ideas generales, junto con la contingencia, el sistema a la cual yo quiero proyectar su devenir futuro, ¿no es cierto? Eso me lleva a un proyectando, una afirmación respecto del futuro en un sistema. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo tener ideas generales de decir, mira, el Sol tiene una gravedad A y una composición química determinada, hidrógeno, ¿no es cierto? Sabemos que a cierta temperatura el hidrógeno se fusiona, por lo tanto podemos predecir que, dado que el Sol es una estrella que está generando fusión, nosotros podemos predecir, ¿no es cierto?, dadas estas premisas generales demostradas, que el Sol es una estrella, que el Sol está generando fusión nuclear, que está hecho de hidrógeno, podemos predecir que, en base a su masa, en 5.000 millones de años más, el Sol va a morir, va a explotar. ¿Okay? Tengo entendido que se va a inflar como una gigante roja y va a expulsar parte de su material. ¿Okay? La predicción de la muerte del Sol, no solamente cómo va a acabar el Sol, sino en cuánto tiempo más, eso es una predicción científica, porque está basada en premisas que ya están demostradas y por lo tanto la consecuencia lógica, si esas premisas son ciertas, es que el Sol va a morir en 5.000 millones de años más. Ahora, ciertamente que si demostramos en el futuro que esas premisas son falsas, nuestra predicción se acaba. Entonces, claro, cuando yo les digo a ustedes, por ejemplo, no yo, digamos, cuando la ciencia dice, mira, el Sol emite radiación UV, premisa 1, eso ya se sabe, está demostrado, ¿no es cierto? Premisa 2, un poquito más particular, la piel cuando absorbe luz UV genera daño a nivel del ADN, ¿no es cierto? A nivel del ADN de las células. Bueno, entonces la predicción científica ha dado esas dos premisas generales que están ahí expresadas súper burdamente, ¿no es cierto? Esto es un poquito más sofisticado que esto.
La premisa necesaria es que una elevada exposición a la luz solar incrementará el riesgo de padecer cáncer de la piel. Esa es una predicción científica que lamentablemente se está dando. O sea, el incremento de cáncer de la piel a nivel mundial está aumentando. ¿Ok? Y esto lo podemos llevar a muchas predicciones científicas, por ejemplo, los problemas de la salud que genera el consumo de cigarro. Yo siempre insto con el tema del cigarro, porque ustedes son la generación más fumadora en la historia de Chile. Hay un problema con la educación o la alfabetización científica en términos de los riesgos a la salud de fumar. Claro, ahí Héctor propone una pregunta, una hipótesis alternativa, ¿no es cierto?, que no es que esté aumentando, sino que se está detectando más. Bueno, respecto a tu pregunta, Héctor, ¿no es cierto? Obviamente que esa pregunta, los que te podrían responder esto son los que hacen esta investigación. ¿Ya? Como yo no formo parte de esa área, no te puedo dar argumentos técnicos para decirte, mira, ya descartamos esa opción. Ah, no sé, más que preguntárselo a ustedes, lo decía como, era como para refutar esa idea un poco. Claro, o sea, siempre es bueno dudar de los datos, ¿ya? Sí, eso también es ser escéptico. Ahora, la gente que se dedica a estos temas en general considera eso, o sea, normalmente pone a prueba esto para normalizar algunas cuestiones y descartar, por ejemplo, que esto es meramente un problema metodológico, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema? Que esa pregunta solamente la pueden responder los especialistas en esta área que hacen estos estudios y que te podrían decir, mira, ¿sabes qué, Héctor? En realidad no consideramos esa hipótesis, deberíamos poner la prueba también porque quizás descartaría esta conclusión. O a lo mejor te van a decir, sí, sabes que ya consideramos eso. De hecho, normalizamos respecto al cáncer de la piel en proporción al número de mediciones que hacemos. O sea, si lo normalizaron, capaz que eso esté resuelto. Sí, que pasa harto, que dicen como que esto está aumentando, pero pasó en el caso de los zurdos, que es el siglo pasado, están aumentando los zurdos, y terminó pasando que se normalizó alrededor del 12% de la población. O sea, como que los zurdos iban a, literalmente, los que ocupan la mano izquierda. no otros, pero o sea, como que iban a invadir el mundo, como que antes se prohibía, pero terminó normalizándose. Está buena esa historia, no me la sabía. ¿Se fijan? Entonces, eso sería una explicación y una predicción científica. Son razonamientos argumentales deductivos de lo general a lo particular, pero repito, las premisas generales de donde uno parte no son supuestos no demostrados. Si uno explica o predice el mundo desde supuestos no demostrados o supuestos que yo le endoso cierta verdad por una cuestión meramente psicológica mía, ¿no es cierto? Yo estoy armando una teoría conspirativa. Por ejemplo, yo les cuento un disclosure, como dicen por ahí. Uno de mis mejores amigos es terraplanista, ¿ya? Uno de mis mejores amigos es terraplanista. Imagínense las discusiones que tenemos. Y él siempre parte de una premisa que nunca ha demostrado. Yo siempre le digo esto. Y le estoy diciendo esto abiertamente porque él dice que no tiene problema en que yo haga público esto. No voy a dar su nombre, a pesar que estoy escribiendo un libro respecto a estos temas y él es un capítulo del libro, es mi amigo. ¿Ya? Él siempre parte de la premisa general que el gobierno de Estados Unidos nos quiere engañar. ¿Ok? Yo no me cabe duda que en algunos casos sí, digamos, pero en este tema de la geometría del planeta, yo no conozco ninguna prueba de que el gobierno de Estados Unidos nos quiere engañar respecto de la geometría de nuestro planeta. Pero este grupo de personas parte de esa premisa. Entonces, cualquier evidencia que aporte la NASA, por ejemplo, obviamente que está deslegitimada porque son solamente arreglos computacionales de imágenes trucadas. ¿Ok? El problema está que si yo explico algo en base a una premisa falsa o no demostrada, bueno, eso no es científico. Eso no es científico y por lo tanto eso se llama conspirativo. ¿Ya? Claro, el problema es que ¿cuál es la base que dan para esa premisa? Dan otras bases, o sea, que por ejemplo que efectivamente el gobierno de Estados Unidos ha hecho planes para engañar a la población en ciertos temas de la Guerra Fría, ya, listo, eso está demostrado. Pero respecto de la geometría del planeta no hay nada. ¿Sí? Que no existe la Estación Espacial Internacional, bueno, mil cosas que, como dan por cierto esas premisas, bueno, no hay nada que hacer, ¿no es cierto? Sí, bueno, esa pregunta que me dice Nicolás, ¿no es cierto? Ya, ok, Estados Unidos no engaña. Y Rusia, China, Corea, no. Ellos dicen que esto es todo un complot mundial. Otra afirmación que tampoco está demostrada ciertamente. SpaceX, que es una agencia privada, ¿no es cierto?, que también tiene imágenes desde el cielo,
también forma parte del complot. Entonces, claro, esa premisa general que hay un mega complot de los grandes poderes, esa premisa no existe evidencia suficiente para endosarle cierto grado de verdad. O sea, las evidencias que presentan ellos normalmente son cosas muy tibias. Una afirmación extraordinaria requiere evidencia extraordinaria, no una interpretación de un video que ellos consideran fraudulento en base al movimiento de un cabello de un astronauta que se ve medio raro. No dan mejor evidencia que eso. ¿Ya? No dan mejor evidencia que eso. Es evidencia muy tibia, no es evidencia extraordinaria. Entonces, cuando yo argumento científicamente en el marco de un debate, se entiende que yo lo hago no solo, pero sí en parte, en base a explicaciones y predicciones científicas. Les pongo un caso, que yo siempre tengo un debate bien fuerte y cada vez que he dado charlas con esto, siempre se me va el público encima, pero no importa. Cuando yo hablo del tema del glifosato, por ejemplo, yo soy químico ambiental, entonces el tema del glifosato yo algo lo entiendo, ¿ok? Fíjense que hay una idea que anda dando vuelta, que el glifosato, este famoso pesticida que construyó Monsanto, ¿no es cierto? Anda dando vuelta una afirmación que el glifosato es pero lo peor que existe en términos de pesticidas, o sea, que debieran prohibirlo a nivel mundial, porque literalmente está matando a la gente por montones, ¿no es cierto? Es cancerígeno y la gente lo sabe y lo aplica por un tema meramente económico, ¿ok? Bueno, fíjense, cuando ustedes analizan la evidencia del glifosato, ciertamente el glifosato es tóxico, sí, eso está demostrado. Ciertamente tiene cierto grado de carcinogenicidad, también está demostrado. Lo que no está demostrado en ningún estudio científico es que es el pesticida más tóxico que existe. O sea, hay un montón de sustancias químicas legales que son muchísimo más tóxicos que el glifosato. ¿Ok? El glifosato está entre los pesticidas, con toda la toxicidad que tiene. Todos los pesticidas son tóxicos en alguna medida, por algo son pesticidas, atacan la vida, ¿no es cierto? Que tiene indicadores bastante tolerables en el marco de lo que se entiende un pesticida, que son todos tóxicos. ¿Ok? Entonces hay una opinión que está fundada por Greenpeace, por ejemplo, que a mi juicio aquí se equivoca, que le endosa un daño más allá del que está demostrado. ¿Ok? Por el contrario, la nicotina, que es un pesticida natural, tiene indicadores de toxicidad en varios aspectos mucho peores que el glifosato. En varios aspectos. Tiempo de vida media, dosis letal media, etc. Entonces hay todo un mito urbano al respecto. Bueno, el tema está que cuando uno dice esto, ¿no es cierto? Que yo puedo estar equivocado, ciertamente, pero en base a la información que yo manejo, lo que uno explica respecto al glifosato y lo que uno predice en términos de sus efectos, ¿no es cierto? No es tan catastrófico como se dice. El problema es que no es popular decir esto, ¿no es cierto? Porque detrás de todo este ataque a Monsanto hay toda una consigna que ya es más ideológica, ¿no es cierto? Y claro, decir esto científicamente arruina un poco este discurso político. Pero como yo les mencioné, mi opinión es que el compromiso de la ciencia es con la verdad, no es con agendas políticas, ¿ya? Por el contrario, cuando la ciencia afirma que el cambio climático se debe a la quema de combustibles fósiles, y eso sí coincide con el discurso político de estas mismas agencias ambientalistas, ahí sí abrazan a la ciencia, ¿no es cierto? Pero cuando la ciencia dice lo contrario, normalmente la respuesta inmediata es que los científicos somos vendidos a las grandes corporaciones. A mí no me ha pagado nadie, ojalá recibiera un cheque por ahí, no he recibido nunca nada. ¿Ya? Dudas, consultas, comentarios. O sea, si la ciencia estuviese vendida a las grandes corporaciones, no habría problema de financiamiento de la ciencia. O sea, esa frase es absurda por donde uno la mire. Ya, no me cabe duda que hay algunos grupos científicos muy acotados y muy específicos que sí reciben aportes de grandes corporaciones, pero son minoritarios. O sea, decir los científicos, plural, somos vendidos a las grandes corporaciones, eso implica que la mayoría de nosotros nos sobra la plata porque nos llega de todos lados para comprarlo. Yo, todos los colegas que conozco, nacionales e internacionales, andamos todos ratoneando fondos para hacer lo que podamos. ¿Ya? No sé de dónde sale esa semejante afirmación. Bueno, mi amigo terraplanista dice que yo formo parte de la conspiración. Y que recibo, digamos, apoyo de los grandes controladores del mundo. ¿Ya?
Bien, ¿estamos en la hora? No les quito más tiempo, perdón. Entonces, hemos visto hasta ahora explicación y predicción científica y su relación con el escepticismo. ¿Okay? En la próxima sesión vamos a ver ya el tema de lo que es la verdad y lo que son las falacias argumentativas, que es lo que nos queda. ¿Okay? Quedamos hasta aquí. Les voy a subir el material que me pidieron y algunos documentos de escepticismo para que los analicen. Estamos en contacto. Cuídense. Que Chao, estén bien. profe, muchas gracias. Esté bien.